El objetivo de la sesión, como han visto, no sé si pudieron ver, si la mayoría recibió el newsletter o alguien le envió eso. La intención de hoy es, el título que está en presentación es Introducción a DAX o Data Analysis Expressions. Vamos a hablar un poquito, la idea es hacer una introducción, el tema puede ponerse bastante complicado, la idea es que hoy salgan con la base bien clara de qué es DAX, en qué escenarios me ayuda, para qué lo voy a usar, qué puedo resolver, ese es el objetivo del tema. Mi nombre es Alan Q, para los que no me conocen, soy presidente y fundador del capítulo. Comparto ahora los roles con Guillermo Caicedo de vicepresidente y soy consultor de NACNOI. Entonces, lo primero quiero ubicarlos, o sea, ¿dónde está eso? Hace un momento nuestro compañero José Rivera hizo una charla de Integration Services. Normalmente en una solución final hacia sus clientes van a tener que trabajar con muchas herramientas, ¿no? Entonces, Integration Services, como bien habló José, se ocupa de trabajar con los datos, normalmente es cuando vienen de distintas fuentes y hay que aplicar muchos trabajos de data cleansing, de formatting, de layout, de pasarle de una base de datos a otra, todo ese tipo de complejidad la usaríamos con Integration Services, ¿no? Probablemente un nuevo escenario. Luego más adelante, cuando yo hablo de la visualización de datos o quiero dar una herramienta para hacer reporting bien rápido, bien sencillo y la parte de analytics, entonces nos estamos moviendo a la parte de una capa más arriba, hacia el usuario, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de DAX, que viene a ser el lenguaje de definición de funciones y de consulta también. A partir de SQL Server 2012, DAX, además de ser un lenguaje de expresiones que me sirve para definir cosas, también me permite hacer queries. ¿Ok? Y entonces, básicamente, y esto es bueno entenderlo, la sesión es de DAX, pero DAX no vive por sí solo. DAX funciona sobre Analysis Services 2012 y versiones anteriores. Análisis Services, entonces decíamos, en este caso está en un componente mucho más arriba. Si digamos que en la parte de abajo, imagínense este diagrama donde en la parte inferior tienen las fuentes de datos, data sources de sus fuentes, luego tienen probablemente una capa más arriba, probablemente tienen un data warehouse o un data mart o un repositorio centralizado donde ustedes han usado integration services probablemente para poblarlo. Entonces, más arriba del data warehouse o el data mart probablemente tengan un Power Pivot o un Analysis Services, que vamos a ver que prácticamente la tecnología es lo mismo. Y en la última capa sus usuarios están accediendo a estas cosas que hemos creado dentro de Analysis Services o Power Pivot. ¿Okay? Entonces, es bueno porque desde la versión anterior, Power Pivot yo creo que salió, ¿como cuando? ¿Quién se acuerda? ¿Como el 2010 o antes, más o menos? Sí, Power Pivot salió como una tecnología embedded dentro de Excel. ¿Sí? Y entonces Power Pivot, el offering de Power Pivot es que les permite hacer BI sin darse cuenta que es BI o Business Intelligence. ¿Sí? Les permite trabajar con cubos de Analysis Services sin decirles que es Analysis Services. Porque entonces, como sale Power Pivot para Excel, es que aprovechan la base de usuarios que ya tiene Excel en el mundo, mucha gente que usa Excel, entonces vamos a ponerle el engine de Analysis Services dentro, in memory de Excel. Y que entonces que luzca y se parezca como Excel, pero internamente es Analysis Services en memoria, ¿correcto? Entonces es así como aparece en el 2010. En ese momento teníamos todavía la versión de 2008 de SQL Server, donde tenía Analysis Services tradicionalmente de 2008, que es el Analysis Service tradicional que viene de, yo creo que del 2000 o antes, Analysis Services. Pero a partir del 2012, que es la que salió el año pasado o este año, ok, más o menos, 2012, ya Analysis Services saca una nueva versión que se llama Analysis Services en modo tabular o tabular mode, que viene a usar la misma tecnología de Power Pivot. Power Pivot for Excel, que salió 2 años antes. Entonces ya ahora en 2012 tenemos tanto Power Pivot, que es para Excel, que es como un add-in de Excel, y tenemos del lado del servidor Analysis Services Tabular Mode. Analysis Services, por tanto, puede trabajar en dos modos. En el modo multidimensional, que es el modo tradicional. O sea, cuando ustedes instalan Analysis Services es importante. ¿Cómo voy a trabajar? Lo que vamos a ver hoy es de Analysis Services en modo tabular, Tabular Mode. O Power Pivot. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es el escenario. La idea de hoy es hablar mucho de DAX y cómo funciona y no tanto de Analysis Services o de Power Pivot como estructura para crear modelos analíticos.
Hemos hecho otras sesiones de eso, o sea, mi intención hoy es darle un quick overview de 10 minutos de eso rapiditos, para los que no hayan visto Power Pivot o no hayan usado nada de eso, y luego seguir haciendo DAX, para que tengan esa parte. Entonces, este cuadro resumen lo que viene a hacer es que si ustedes quieren crear alguna solución para manejo de información, tienen tres opciones. Analysis Services tiene tres sabores. El Personal BI que se le conoce, que sería básicamente Excel 2010 o Excel 2013, que salió ¿cuándo? Hace unos días, ¿no? Excel 2013, bueno, ayer está en MSDN, pero lo anunciaron hace unos días. Bueno, básicamente Excel 2010 o 2013 que ya salió, que está final, eso le llaman Personal BI porque es un Business Intelligence hecho en mi desktop, ¿no? Y que, bueno, yo lo tengo como usuario y puedo usarlo y tiene todo el power de un servidor, pero está en mi laptop realmente. Entonces el segundo nivel le llaman Power Pivot for SharePoint, que sería como un Team BI, o sea, ya no es Personal BI, ya es algo más colaborativo, que yo lo comparto con mi equipo de trabajo o con mi área de negocios. A eso lo llaman Team BI porque el Power Pivot que yo creé en Excel lo publico en un servidor de SharePoint. ¿Sí? O sea que ahí viene SharePoint a jugar el rol, se pone ahí, yo subo la misma hoja de Excel que hice en mi desktop, la subo a SharePoint y a partir de ahí no solamente se limita al usuario que tiene Excel, sino todo el que pueda acceder a SharePoint. ¿Okay? Entonces tengo un segundo nivel. Y el tercer nivel es el Corporate BI o un Business Intelligence ya para toda la organización, que lo que puedo hacer es que el mismo modelo de Excel que creé en el desktop lo puedo abrir en un servidor de Analysis Services, lo mismo, lo importo y a partir de ahí ya está en un servidor de Analysis Services administrado probablemente por el departamento de tecnología, de IT, y que a partir de ahí los usuarios se conectan por distintas herramientas, no solo tienen que pasar por SharePoint, podrían ir directo al servidor, para entonces hacer sus análisis y conectarse a la información. O sea, básicamente esos son los tres sabores de Analysis Services. Entonces, DAX lo hemos visto, básicamente hay varias definiciones, en la página todavía dice que es un lenguaje de funciones, en la página oficial, pero tiene varias perspectivas y se le puede considerar, yo creo, ya un lenguaje de programación porque uno define muchas cosas. Pero también, y no está mencionado aquí, también a partir de 2012 es un query language, o sea, puedo hacer consultas directamente a un servidor de análisis services usando DAX. ¿Alguien trabajó con análisis services multidimensional de la audiencia? ¿Ok? En el modo anterior, la analogía era MDX, o sea, tengo DAX y tengo MDX. Y básicamente DAX entonces es la nueva propuesta. Se supone que en el futuro el roadmap es DAX. Vayan olvidándose de lo otro, esa es la intención, no es nada oficial de Microsoft, pero todo hace ver de que pues, DAX es lo que viene. ¿Okay? Lo que pasa es que todavía, fíjense, como lenguaje de programación o lenguaje de definición, lo que van a aprender hoy, lo que van a ver, recuerden que les sirve para las tres cosas, para Power Pivot, para SharePoint, Power Pivot con SharePoint o Analysis Services. Entonces, esta es la clave. El lenguaje que existe o que existía en Analysis Services, que era MDX, es muy complejo comparativamente contra DAX, ¿sí? O sea, MDX todavía es muy complejo, no mucha gente hacía BI porque MDX, el lenguaje anterior, o el lenguaje que sigue existiendo, es mucho más estricto y más complicado más para alguien de tecnología. Lo que Microsoft trata con esta iniciativa es que sea mucho más amplio y que mucha gente que ya sabe Excel, que sabe hacer funciones en Excel, pueda entrar al mundo de DAX más rápido que si fuese MDX. Y obviamente soluciona otros problemas. Entonces, la parte de data modeling también es bastante simple. DAX es súper poderoso, súper poderoso, es lo que vamos a ver ahora. Y entonces, DAX realmente, incluso los que estuvimos haciendo alguna vez MDX, obliga a pensar totalmente distinto, porque nada, funciona totalmente distinto y no solamente es cuestión de sintaxis, sino incluso si yo trabajaba con Data Warehouse y Data Marts y cosas de eso tradicionalmente, probablemente ya no tenga que hacer las cosas como lo hacía antes, porque ahora tengo DAX que me permite solucionar los problemas de otra forma. O sea que también me ha, a pesar de que está en la capa de, en la capa que expone a la parte de Analytics, realmente me puede influir un poco en la parte de mi diseño de un Data Mart, si alguna vez voy a hacer un Data Mart y todo eso, porque pues ya tengo una nueva herramienta que me da otras capacidades. Entonces, para resumir esta parte, fíjense, aquí está el diagrama que resume lo que hemos hablado. Tengo aquí el personal y corporate, fíjense, tabular de este lado, multidimensional de ese lado, ¿se ve? Tabular aquí, Power Pivot for Excel, por SharePoint, por Analysis Service servidor, el lado de aquí. Aquí está lo tradicional, que es Analysis Services solamente del lado del servidor, o sea, hasta antes del 2012 no existía otro Analysis Service que sea nada más server-based. Y pues aquí yo trabajaba con MDX,
y aquí es donde yo trabajo con DAX. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos y cositas de eso para que tengan el sabor de cómo funciona DAX. Y vamos a hacerlo hoy bastante simple. La idea es no complicarlo en el modelo, sino en la funcionalidad y cómo se puede trabajar. Lo que tomé de ejemplo es una base de datos de Contoso de ejemplo, y la preparé un poquito para simplificarla y hacerla más sencilla para la demostración. Pero básicamente es como si ustedes hacen un download de Contoso en internet, tienen más que todo este esquema, ¿no? Que son las ventas. Esto es más pequeño que AdventureWorks, ¿no? Que AdventureWorks es la que viene ahora siempre. Contoso es un poquito más chiquito, más simple. Entonces tenemos ventas, lo tradicional, productos, tiendas y así. Entonces, la primera demostración viene a ser, vamos a hacer un quick overview de cómo cómo configurar un modelo de Power Pivot. Recuerden que todo lo que yo haga en Power Pivot for Excel funciona en Analysis Services y al final lo vamos a demostrar, pero no se asusten de que si ustedes no quieren trabajar con Excel, porque realmente Excel en este caso demuestra que es súper bueno para hacer pruebas de conceptos, para desarrollar súper rápido, sin tener ni siquiera el servidor instalado de Analysis Services. Una vez que lo tengo, pues le hago upgrade, lo subo y a partir de ahí sigo con Analysis Services si quiero. ¿Okay? Pero es muy bueno para yo jugar desde ya. Tengo Excel, bajo el add-in de Power Pivot, que está en internet gratuito, y sigo. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Ok, yo en mi computadora tengo Excel 2013, ¿sí? Básicamente es igual a 2010 en términos de Power Pivot. Ha cambiado alguna funcionalidad, pero realmente no hay gran diferencia. Así que esto todavía. Se supone que abro Excel. Ok. Entonces vamos a abrir un Excel en blanco. Si no habían visto Excel 2013, entonces esta es la sesión también que combina Excel 2013 con DAX. Tiene sus pros y sus contras, pero tiene varias cositas interesantes, pero ok, eso es para la próxima sesión. Entonces, básicamente, lo que sí es importante y que ha cambiado de 2010 a 2013 es que cuando ustedes tenían Excel 2010, ustedes tienen Excel 2010 y van al internet y bajan el add-in de Power Pivot, por ejemplo. En 2013 el add-in, o sea, lo que han hecho ahora en 2013 es que ya la tecnología de Power Pivot no está como un externo, un add-in externo, sino ya está dentro de Excel. O sea, han rehecho Excel, olvídense de la limitación de 1.000.000 de rows, del tema de memoria, porque ya el engine, la tecnología de Power Pivot está dentro de Excel. ¿Okay? O sea que nativamente ya Excel funciona como era Power Pivot antes, como un add-in. Pero todavía sigue habiendo un add-in, porque si se fijan aquí arriba, en Excel yo ya tengo aquí el add-in de Power Pivot, porque o sea, la tecnología está embedded. Cuando ustedes instalan, abren Excel por primera vez, no van a ver el tab de Power Pivot, pero simplemente van aquí al ribbon, pues, y lo pueden habilitar. Al file, perdón, options, como siempre lo hemos hecho, en add-ins, y aquí ya no hay que descargarlo de internet porque ya está ahí. Solamente hay que darle enable. Y a partir de ahí sale el ribbon, el tab de Power Pivot. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Ok, gracias. Entonces ya tenemos el escenario listo. Recuerden, ¿qué es lo que yo quiero? Normalmente Power Pivot lo voy a usar porque ya tengo fuentes de datos relativamente listas y quiero proveerle a mi usuario una forma rápida de hacer reporting, de hacer análisis, de sacarle el valor a mis aplicaciones que ya tienen mucha data. Ese es el escenario de Power Pivot. Entonces, este es el demo de crear un modelo de Power Pivot bien simple. Y yo voy a Power Pivot y aquí le doy aquí a Manage. Y entonces me abre una ventanita que se parece a Excel, pero es una ventanita aparte, ¿no? Pero Excel es el driver, él abrió. A partir de ahí, para hacerlo bastante simple, yo digo voy a importar datos y tengo muchas opciones de importar datos de muchas fuentes. ¿Sí? Básicamente se pueden pegar a cualquier fuente por OLEDB o DBC, pero obviamente lo vamos a traer de SQL Server en este caso. Entonces aquí, como siempre, ustedes ponen la información de su conectividad y voy a traer los datos de Contoso. Entonces, el wizard me pregunta qué tablas voy a traer, si voy a traer un query en específico. Aquí tengo opciones en el wizard de filtrar un poco de data o traer todo, o traer un pedazo. Puedo integrar fuentes distintas también. Ahora lo voy a traer de solo una, pero podría traer de distintas y luego unirlas en mi modelo.
¿ok? Entonces voy a traerlo, le digo al wizard, y en este caso yo preparé, como les dije, unos views más simples. Y lo que entonces voy a traer, si se ve por aquí, voy a traer básicamente la información de ventas. Tengo ventas, voy a traer los productos, las categorías, los productos en sí. Me interesa el canal, el calendario. Y yo creo que es eso por mientras. ¿Ok? Voy a traer estas tablas mientras tanto. Aquí tengo la opción de cambiarle el friendly name de una vez. Le puedo cambiar y el nombre porque el view se llama así, pero yo no quiero que se llame así en el modelo tabular, que es como se va a ver al usuario. Así que yo le podría quitar la V si quiero de una vez. O hacerlo después. Pero nada, estoy creando un modelo y cuando creen un modelo de Power Pivot o de Analysis Services, recuerden que el usuario va a estar expuesto a esta metadata. O sea, que si yo le pongo, no le pongo el nombre feo de las tablas internas porque el usuario lo va a ver. Póngale algo del nombre del negocio, bien que lo entienda, ¿no? Entonces ya me traje todas esas tablas, puedo darle un preview filter, no lo voy a hacer. Voy a darle finish. Lo que hace Power Pivot en este caso está importando los datos a mi modelo, en este caso a mi Excel. Y aquí se habla de modelo porque va a crear una estructura, ¿no? Dentro de Excel y se habla de un modelo. Entonces está importando los datos, es bastante rápido en el tema de refresh. La primera vez se está trayendo todo. No lo he mencionado, pero Power Pivot Tabular Mode lo que se basan es en memoria. O sea, la principal diferencia de este mundo nuevo de Analysis Services versus la anterior es que ahora todo se basa en memoria y no en disco. Todo lo que tenemos ahora en el Analysis Service tradicional, pues cada vez que usted hace un query, él lo busca en el cache, en la memoria cache. Si no está en el cache, él busca más abajo y es disco. Y depende del volumen de datos, termina en el disco. Y obviamente es relativamente lento, que si yo, lo que hace Power Pivot y SQL Analysis Services, sube todo a memoria del saque. O sea, ahora todo lo que yo traje, 3 millones de rows más todo lo que está en las tablitas de referencia, pues ya está en memoria. Y eso explica entonces que yo pueda hacer un sorting bastante, si quiero ordenar esto, es bastante rápido. Y esa es la demostración que siempre hacen en todos lados. Pero pues demuestra porque si yo le doy aquí, fíjense, le estoy dando sort, él rápido puede ordenar porque está en memoria. O sea, ya una vez que tiene datos en memoria, él le da igual si son 100.000 o son 1.000.000 o si son 50.000. Mientras lo pueda tener en memoria, obviamente puede tener un overhead porque él crea índices y cositas y páginas y referencias. Pero básicamente el desempeño no se afecta tanto como si estuviese en disco. Pregunta por ahí. Sí. Correcto. Pero ¿hay alguna limitación en cuestión de tamaño del archivo de texto donde esté Power Pivot? No. Técnicamente no hay limitación de cuántos datos yo pueda poner en mi Power Pivot Model, en este caso for Excel. La única limitación es la memoria que tengas y espacio. O sea, ok, como trabaja Power Pivot, además el otro punto importante y porque eso también se explica es porque han hecho el mastering en los algoritmos de compresión. ¿Okay? La clave de esto es que para que entre en memoria, lo han comprimido y lo han guardado de una forma distinta como uno lo guarda a nivel relacional, que permite, hablan de cosas de compresión de 10x por lo menos versus su data en tablas, por lo menos, y hablan hasta de casos de 300x y cosas de ese tipo. Porque todo depende ya de la data, qué tan redundante sea. Recuerden que si esto es para hacer análisis, muchas cosas a veces se repiten. O sea, esos algoritmos, y es que Power Pivot por eso ganó un montón de premios como tecnología de in-memory, por el algoritmo que usa para comprimir y para llevarlo a memoria y por tanto tiempo de respuesta. Pero es otro tema. Por ahí tenía una pregunta. Sí, Javier, creo que había leído en un sitio que Power Pivot cuando lo tienen en 32 bits sí tenía un límite de los datos. Eso es muy importante. Pues sí, es verdad. Sí, totalmente. Sí, no, pero es verdad, es verdad. De verdad que yo ya me había olvidado de eso, porque estoy trabajando en 44 bits. 4 gigas. Sí. Ah, bueno, esa es otra cosa. Ok, si estoy en Excel 32 bits, definitivamente en la memoria, pero eso no es Excel, es la arquitectura de tu computadora, no te va a permitir subir más de 4 GB, físicamente yo creo, ¿no? Y pues si el sistema operativo ya tiene una parte y una parte y una parte, a Excel le queda mucho menos y obviamente tienes una limitación ya desde los 4. Se supone que si es 64 bits, tu limitación sea el hardware, ¿ok?
la memoria disponible. O sea, puedo meter todo ahí hasta que explote el sistema y me diga que ya no puede. ¿Okay? Pero es verdad que si mañana ustedes quieren luego pasar de Personal BI en su Excel a un Corporate BI en... es verdad, ahí ya me vino la duda. Sí, no, en SharePoint estoy seguro de sí que la limitación es 2 GB de tamaño de un archivo. O sea que si ustedes crean un Power Pivot y el archivo cuando lo guardan a disco tiene más de 2 GB, no lo van a poder subir a SharePoint. Porque SharePoint tiene una limitación de 2 GB. Pero crean que 2 GB en data comprimida es un montón de datos. O sea que no debería, pero ya saben que si al final llegan a la limitación de 2 GB, pues se mueven a Analysis Services, tercer nivel, Corporate, no hay limitación, que no sea su servidor. Pero más o menos funciona así. Sí. Lo que mientras hablaba, porque sí me acuerdo que SharePoint tiene la limitación de 2 GB, pero yo no estoy seguro si el mismo Excel te limita en 64 bits a que sea 2 GB. El file. Ok, bueno. En verdad que esa parte no recuerdo mucho, así que lo que Yoralis nos dice es bastante posible. No sé si en 2013 se mantiene igual, pero los constraints que le pusieron, ya hay mucho escrito por ahí en varios blogs, de que técnicamente no había un constraint, sino que te estaban aguantando porque si tú mañana querías subirlo a SharePoint, ya no ibas a poder deshacer el file. O sea que te iban a poner el límite de los 2 GB o 4 GB para que según si está en SharePoint, 64 o 32 bits. Ok, pero entonces ya tenemos los datos, ya tenemos esto y tengo mi modelo, importé los datos tal cual, asumiendo que los datos en este caso, yo los estoy importando de un Datamart, ¿correcto? Entonces ya están más o menos limpios, están listos, ¿no? Entonces, la diferencia también con respecto al análisis services tradicional es que este diseño en Tabular Mode es bien orientado a datos. O sea, siempre yo estoy viendo los datos. Esto por eso parece Excel. Yo estoy viendo aquí una tabla con datos, que en este caso es la de ventas, tengo la del calendario, tengo channel, tengo producto, tengo category, tengo varias cosas aquí. ¿Ok? Entonces, eso cambia ya desde el análisis servicio anterior. Pero aquí en la versión nueva también le agregaron, aquí en la parte inferior abajo, no sé si se logra ver. Bueno, aquí hay un modo de ver los datos en forma de diagrama. ¿Okay? Entonces, si yo estoy más acostumbrado a trabajarlo en diagrama, definitivamente le doy clic a la gráfica y los puedo ver en diagrama, tipo Access, si le recuerda Access o a algo así. Pero entonces puedo hacerlo gráficamente. Y acá, por ejemplo, sí es bueno para establecer relaciones. Por ejemplo, en un modelo de Power Pivot, por eso se llama Tabular Mode también, o modelo tabular, porque se olvida del concepto de dimensiones y fact tables que es en el mundo de Business Intelligence, sino que dicen, mira, aquí todos son tablas, tabular mode, tabular. Y si tú por lo menos sabías crear relaciones entre tablas en el mundo relacional, pues este es lo mismo. O sea que si yo tengo sales aquí, definitivamente le puedo crear relaciones. Tengo aquí date key, le hago un drag and drop con el calendario. Y así podría relacionar todos los que sean foreign keys, ¿no? Channel, si está channel por aquí, que es el canal. Una pregunta, Sí. si los foreign keys están explícitos en la fuente, ¿los pone automático? Sí. Sí, si ya están en su base de datos física, las relaciones las trae. Lo que pasa es que como yo creé views, Claro. de ahí no los está trayendo. ¿Sí? Por eso yo los tengo que crear a mano aquí. Pero entonces, product. Correcto. Bueno, ahora puedes tener más de una, pero por default una sola es la activa. Porque yo estaba probando una vez y no me dejaba. O sea, si yo quería relacionar Date. un campo a otra tabla, Sí. no podía. Sí, es verdad. Sí, hay algunas limitaciones todavía en el modelo. Recuerden que esto, si bien parece un modelo relacional, no es un modelo relacional. Se ve así y hay varias limitaciones, como varias... Sí, que una misma tabla tenga varias relaciones, hay algunas limitaciones ahí. Pero en muchos casos, si yo tengo una limitación en relaciones, lo puedo resolver con DAX. O sea que, por lo menos tiro una relación, pero después puedo usar DAX en caso no lo puedo hacer así. Pero hay por ahí un workaround. Entonces aquí me faltó nada más traer una tabla de stores, de tiendas, que no la traje. Así que yo puedo hacer existing connection. Y de la conexión que ya tengo, me voy a traer algo que me había olvidado. Déjenme traer store, que se supone que traiga tiendas. Aquí está al final. Ok, que es la que me faltaba. Entonces tengo store también. Ok,
está store aquí, le puedo dar un rename porque no la cambié. Y tengo store. Y lo último entonces es mi foreign key store, que lo tengo por aquí. Ok, a partir de ahí entonces ya tengo un modelo que tiene relaciones. Ya saben, las relaciones les sirve a él a saber con qué puede combinarse. Y yo desde ya, lo rápido de esto que decíamos es que yo desde ya tengo un modelo. Yo podría hacer aquí en el menú y crear un pivot table. ¿Sí? Pivot table de Excel, los que hayan usado Excel, si no sus usuarios seguramente han usado pivot table de Excel. Y yo podría ya entonces tirar aquí, nada, un pivot chart. Vamos a hacer un gráfico. En este caso, Excel, mi Excel tradicional, ha creado una conexión a mi Power Pivot que está dentro de Excel, pero para él es Analysis Services en algún lado del mundo. Y estoy haciendo un pivot table como si fuese a un Analysis Services, pero en este caso es Power Pivot dentro del Excel. Y entonces aquí ya ustedes pueden, sus usuarios pueden comenzar a ver información. Probablemente aquí no tengo nada, pero ¿dónde está Sales? Bueno, Unit Price. Fíjense, tiré Unit Price, por ejemplo, por Channel. ¿Ok? O sea, a partir de aquí, yo no sé si la mayoría estuvo expuesto a pivot tables, pero si no, la idea es que a partir de que creo un modelo, yo ya tengo, mis usuarios tienen ya el menú para servirse. Ellos ven lo que está a mano derecha, los fields, y a partir de ahí todo lo que está en mi modelo ellos pueden comenzar a cruzar y hacer gráficas, las ventas por año, las ventas por canal, todo lo que puedan combinarse, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Ya creamos el primer modelo de Power Pivot. Entonces, yo puedo volver aquí. Ok, si yo vuelvo a mi modelo de Power Pivot, hay varias cositas básicas que se pueden hacer, como por ejemplo, en esta tabla de stores, vamos a Sales. En esta tabla de Sales, o sea, básicamente yo tengo ahí todos los foreign keys, pero los foreign keys yo no quiero que los vea el usuario, o sea que los puedo ocultar, ¿sí? Normalmente ya la segunda parte es que hagan que su modelo sea lo más limpio, lo más rápido también, ¿no? O que tenga los elementos que el usuario va a estar buscando. Por ejemplo, yo todos los keys, pues, buena práctica, ya ni siquiera los voy a mostrar, porque a menos que tenga alguna razón de existir. Yo lo puedo dar, pero no los puedo borrar porque ellos determinan la relación, pero le puedo dar hide. ¿Ok? Los oculto. Hide. Y simplemente, pues, para que no aparezcan en los pivot field lists cuando ellos crean el gráfico, porque hay muchos datos. Bueno, este sales key también no me hace sentido. Todos los cambios que estamos haciendo ahora ya se están reflejando también en mi... Si yo vuelvo a mi Excel, ahí está mi Excel, perdón. ¿Dónde está mi Excel? Ahí. Aquí en estos pivot chart, en este caso fields, se supone que se estén actualizando automáticamente, ¿ok? O sea que todo lo que estoy cambiando ahí rápido ya está listo para servirse, para usar. Ok, ya tengo mi modelo entonces de Power Pivot, Analysis Services, Power Pivot, lo mismo, ya saben. Y entonces ya con eso hicimos el Quick Refresh. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Entonces ahora sí llevamos un poquito a DAX. O sea, la segunda parte es, ok, ya tengo un modelo con los datos que ya existían en mi base de datos, yo los importé, ya les cambié los tipos de datos, le puse relación y todo eso, ya lo puedo usar. Pero resulta que ahora viene el usuario y me dice, ¿qué me dice? Oye, yo quiero sacar, por ejemplo, tú tienes 3 tablas de producto ahí, producto, subcategoría y categoría, son 3 y para mí esto es producto, debería ser una sola cosa. Pues yo diría, bueno, lo hubiese hecho en un view todo junto, o lo puedo comenzar a afinar y ponerlo todo junto en producto, categoría, subcategoría. O mañana me dicen, mira, yo quiero que aparezcan no solamente las ventas por unidad, sino las ventas totalizadas, incluyendo el descuento. Ya me pide más funcionalidad. O mañana me pide, yo quiero ver la tendencia de ventas comparado contra el año anterior y de eso sácale la varianza. O me piden, mira, quiero saber la cantidad de nuevos clientes versus los clientes existentes. O sea que ya se va complicando y me estás pidiendo cosas que yo no las tengo listas. O sea, porque no existen en la tabla y me estás pidiendo cosas. Entonces ahí es que viene DAX, ¿no? Ok, necesito crear estas definiciones para que mi modelo entonces se enriquezca un poco más. Entonces ahí vienen los conceptos. Hay 2 conceptos principales básicos que tienen que aprenderse. Hay 2 cosas principales, las columnas calculadas y las medidas, measures, que ahora en el 2013 le pusieron functions,
¿ok? Es measures function, yo voy a decir measures. Pero, ok, fíjense, aquí está la diferencia. Las columnas calculadas, ustedes las crean en su modelo. O sea, en design time, digamos, yo las creo. Y son parte de mi modelo, son columnas calculadas. Y entonces tengo las medidas o funciones que las creo en mi modelo, pero no son a nivel de columna, como un campo de base de datos, sino son una definición de una función. Y ven ya en el slide los puntos principales, a favor y en contra. Las columnas calculadas se almacenan en la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que ocupan memoria. O sea, cada vez si yo creo, por ejemplo ahora, que lo vamos a hacer en el demo, yo tengo precio unitario y tengo cantidad. Yo quiero crear line total o line sales, ¿correcto? Y ahí yo puedo crear un campo calculado, una columna calculada que multiplique los dos datos y me dé. Yo lo puedo hacer como columna calculada o lo puedo hacer como un measure. Si lo hago como columna calculada, ya saben que esto va a estar almacenado en la base de datos, que quiere decir que va a ocupar memoria. ¿Okay? Si lo hago como un measure, no ocupa memoria, pero me va a ocupar procesador, CPU. Cuando yo haga drag and drop del campo que yo creé como measure, le haga drag and drop a mi grafiquito, él ocupa CPU, o sea, no memoria, CPU. Entonces, esa es la principal diferencia. Ok, vamos ahí. Bueno, más cositas de las columnas calculadas. Las columnas calculadas las van a ver dentro de cada tabla, ¿no? Columna, columna, columna. Entonces la fórmula que yo ponga en la columna calculada se evalúa por cada row. Esto es bueno también, crear columnas calculadas, cuando yo necesito usar el campo para filtrar algo cuando el usuario crea cosas. Por ejemplo, yo puedo tengo mi lista de tiendas, y le puedo crear a cada tienda una categorización según el nivel de ventas. Puedo decir tiendas categoría o clase A, clase B, clase C. Si es de ese tipo, porque yo quiero usar ese campo clase A, clase B, clase C para hacer un filtro o un slice o un dice y hacer una grafiquita, ¿correcto? Lo tendría que hacer en un campo calculado, columna calculada. Porque si está columna calculada, el usuario lo puede poner como un filtro. Si es un measure, no. El measure simplemente lo pongo y me va a dar un resultado. Pero no lo puedo usar como filtro, como slicer, si han visto en Power BI. Lo vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que ya para crear columnas calculadas o measure, yo uso DAX, el lenguaje de definición. Entonces, les decía que DAX, uno de los principales argumentos de adopción es que incluye, por lo menos, y este slide es antiguo, pero incluye 80 funciones de Excel que ya existen en Excel, que han sido implementadas en DAX de una manera idéntica. O sea, para que el usuario que sabía usar funciones de Excel se le haga la curva de aprendizaje más fácil. Pero así como eso, han agregado muchas funciones que no son de Excel, que se requieren para ese tipo de modeling, ¿no? Y bastante poderosas. Pero por lo menos, pues, es algo relativamente sencillo. Y antes de ir al demo, entonces, las columnas calculadas ahí que se evalúan dinámicamente, y eso lo habíamos hablado. ¿Ok? Ok, vamos a ver esta parte de la demostración. Bueno, lo más sencillo, como les decía, yo tengo mi modelo de ventas, pero en ese modelo de ventas lo más simple sería, tengo aquí el sales quantity y tengo el unit price y tengo el discount amount. ¿Ok? Lo que puedo hacer, una columna que se llame line total. Fíjense, aquí arriba se va a escribir igual, si se llega a ver aquí, luego lo puedo agrandar. Igual, y entonces yo digo, normalmente el nombre completo de un campo es tabla, columna, ¿sí? No, es el nombre largo que se usa, pero si están dentro de la misma tabla, puedo usar el nombre corto, que es simplemente columna. Pero, best practice, tabla, columna, ¿ok? Pero entonces aquí básicamente yo puedo hacer simplemente sales quantity por lo mismo que haría en Excel. Pero ya no son celdas, sino son columnas, ¿no? Sales unit price. Esto menos el sales discount. ¿Dónde está? O return, no, discount, ¿no? Discount amount. Ok, entonces, bastante simple, columna calculada, le doy enter y en ese momento que está pasando, se calcula y ya es parte de mi modelo. Allá apareció aquí al final, ¿lo vieron por aquí? Se ve ahí. Entonces ya tengo mi columna calculada, le pone un tono distinto de gris, porque esa es una columna calculada.
Entonces yo le pongo el rename aquí. Y esto le podemos poner line en sales para saber qué son sales. Claro, lo mismo puedo hacer con el costo, ¿no? Ya saben el algoritmo. Y entonces sales, ¿qué sería? Unit otra vez. Price. No, sería cost. Creo que está por ahí. Unit cost por sales quantity. ¿Dónde está? Sales. ¿Cómo se llama? Sales quantity. Y ya. O sea que en este caso ya tengo más columnas calculadas, porque la idea es que yo no quiero que el usuario lo esté haciendo en el momento de hacer un análisis, él esté calculando los valores por línea, sino yo se los calculo ya. Y entonces ahí no hay problema y ya tengo todo esto. Y line cost, por ejemplo. Y entonces, de aquí yo puedo decir, ok, pero el usuario también quiere que le creen el margen. Joe, pregunta. Yo voy a ir creando el margen aquí. Creo que la pregunta que tenía creo que la vas a contestar ahora. Sí. Dime. Ok. Bueno, claro, tercera columna que agrega más valor, dime el margen, cuánto me estoy ganando por cada línea, por cada venta, pues resta la venta menos costos. Entonces aquí a esto le llamaría, si estamos en line, esto es line margin. Entonces ya estamos en ese punto, ya que tenemos el margin, pues también podemos hacer que el margin percentage. ¿Qué cuál sería? O sea que realmente podría ser lo que me estoy ganando, el margen, sobre el costo, ¿correcto? Entonces se toma un ratito ahí porque está haciendo ese cálculo, a partir de ahí ya vive aquí y tengo aquí, puedo formatearlo como porcentaje, si me deja, sí. Y tengo esto, se llama line margin percent, ok. Ya está. Entonces, todo esto, recuerden que las columnas calculadas, todo lo que estamos haciendo lo hacen row by row, row by row. Entonces, hay un concepto que se llaman measures, dijimos, y hay unos, así como hay measures, hay implicit measures, medidas implícitas. Yo aquí, claro, puedo hacer una medida, básicamente, como el caballero aquí bien explica. Yo puedo aquí arriba usar funciones del mismo Excel, parecidas a Excel, pero en Power Pivot, que es AutoZoom, y puedo crear un measure, ya no una columna calculada, sino mi primera medida. Me paro aquí en Sales, le doy AutoZoom, y él abajo, si se fijan ahora aquí abajo, sale aquí, suma, le pone por default el nombre sum of la columna. Y ahí está sumando. Ya no está a nivel de columnas, lo que está abajo es un measure. ¿Okay? No es row by row. Él sumó todo y me dio el valor. Entonces le puedo poner a esto total sales. Y así, puedo copiar esto y repetir esto. Entonces voy a tener el total cost. AutoZoom. Le puedo dar AutoZoom, pero aquí en esta cajita pues yo puedo hacer average count, distinct count, lo que sea. Pero por default, en este caso yo quiero las sumas. ¿Qué pasa con el margin? Haríamos un average, ¿no? Porque el margin percentage, perdón, es un porcentaje. Entonces podría ser un average. Entonces aquí yo puedo renombrar esto y decir total cost. Y esto se debe llamar, fíjense, ya no es a nivel de columnas, sino es total margin. Y esto de aquí no sé cómo le iba a llamar, sino es margin percentage. ¿Okay? Ok, ya tengo mi modelo, tiene columnas calculadas y tiene ahora measures. Entonces, ¿qué pasa si yo los voy a usar? Yo me pongo aquí, otra vez estoy en mi Excel. Y le digo que puedo hacerlo desde aquí como les dije hace un ratito, pivot table, voy a hacer un pivot table en este mismo worksheet y me aparece el menú. Ok, ¿qué quieres aquí analizar? Básicamente yo quiero analizar, podemos analizar las ventas por año, ok, voy acá a calendar, busco aquí el año, y vamos a usar nuestras columnas calculadas y measures. En este caso, si yo quiero usar las ventas totales, yo puedo usar mi measure. Fíjense aquí,
que ya en mi tablita de sales aparece lo que agregamos. ¿Sí? Esto de aquí son measures. Para el usuario es transparente. O sea, él no sabe si es una columna o es un measure, una columna calculada o un measure. Pero ustedes saben cuál es la diferencia internamente. Yo tengo aquí total sales, total cost, margin, margin percentage. ¿Ok? Y entonces aquí ya viene... La agregación es bastante rápida, obviamente, ya saben todos los atributos. Pero aquí viene una diferencia. Yo acabo de crear un average, una columna calculada. Fíjense, normalmente cómo se calcula este margin. Debería ser igual al total margin, dijimos. O sea, si yo hago aquí igual a F4 entre el total cost, E4. Fíjense aquí que... Bueno. Lo que les quiero mostrar aquí, en este caso, es que a pesar de que yo calculé el margin percentage como un measure, el resultado es incorrecto, ¿ok? Porque lo que yo hice hace un ratito es calcular, yo calculé el total margin como columnas, luego sum. Correcto. ¿Cómo sería el cálculo correcto? Para calcular el margen que me estoy ganando, debería decir suma todas las ventas, divídelo entre la suma de todos los costos. Lo que yo hice aquí en las columnas calculadas, recuerden que las columnas calculadas van row by row. O sea que, ¿qué estaba haciendo? Venta menos costo. Siguiente línea, venta menos costo. O sea, línea por línea está haciendo la operación de restar y dividirlo, sales menos costo dividido entre costo para sacar el margen de la línea. Y luego yo al final estoy haciendo un average de eso. O sea que es distinto, ¿no? Porque yo tengo que hacer la suma primero, la otra suma y lo divido al final. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando viene la diferencia. Hay que tener cuidado porque yo creé una columna para el margin percentage, pero hay casos que yo no puedo usar columnas calculadas. ¿No hay manera de resolverlo? No, a nivel de columna calculada no. Que es como lo hice hace un ratito, creé una columna que reste y que luego sume. No, hay que definirlo ya con una función de DAX, aquí. O sea que... Una función de consulta, no de... No, de la misma definición, del mismo lenguaje, pero o sea, hay que forzar a DAX a que primero sume y luego divida. Pero se puede hacer. No como columna calculada, sino como measure. Sí se puede hacer, lo vamos a hacer ahora. ¿Ok? Y entonces sí, porque básicamente esto no me sirve. Entonces yo puedo crear, como ustedes vieron aquí, yo creé aquí esta medida, este margin percentage, o sea, está mal definido, porque estamos haciendo la operación de una manera distinta. Estamos haciendo row by row, que está incorrecto. Hay que sumar todo y dividir entre todo. Ustedes pueden hacer esos measures, aquí como yo los hice aquí al final, ¿sí? En cualquier celda que esté en la parte de abajo, no importa en qué celda, ahí ustedes crean sus columnas, sus measures. Pero también las pueden hacer aquí a nivel de Power Pivot. Aquí dice Calculated Fields. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo crear uno nuevo, por decir, que es lo mismo que crear un measure, solo que ahora en 2013 le pusieron functions. ¿Se ve ahí? Calculated Fields, perdón. Entonces, ¿cuál sería la función correcta? Yo digo, ¿dónde voy a guardar mi función? Aquí me salen las tablas, lo voy a guardar en Sales, ¿sí? Porque ahí es donde debería estar, en Sales. Y entonces esto se va a llamar, dijimos, no sé, New Margin. PST. Percentage. La fórmula correcta de definirla entonces sería, a este nivel, sería, como hicimos, ¿no? Nosotros ya habíamos creado una medida de Total Sales. ¿Recuerdan eso? Hace un rato nosotros creamos Total Sales. Sería tan simple como hacer esto. O sea, lo que hice hace un rato fue el average de línea por línea esta misma operación. Línea por línea y luego saqué el average. La diferencia de aquí es que ya estoy tomando las columnas que yo creé, que era Total Sales. ¿Cómo se resuelve Total Sales? Ya sumó todos los rows que estén en su contexto, los suma. Ejecuta luego Total Cost y luego los divide. ¿Okay? En este caso, si verificamos entonces, que no tiene cara de que lo esté haciendo bien. Ah, perdón, yo puse mal la fórmula, ¿no? Debería ser
No total sales sobre total cost, sino total margin, ¿no? El margin, o lo que es ventas menos costos, ¿correcto? Es lo mismo. O sea, la fórmula correcta debería ser toda la suma de los márgenes, que ya es la diferencia de ventas menos costo, sobre el costo. Ahora entonces debería dar igual al cálculo. Si esto funciona. Ok, entonces ya ahí se parece, ¿sí? Bueno, eso está redondeado igual. Ok, el mensaje de esta parte es: tengan cuidado cuando usan columnas calculadas y measure. Normalmente todo se puede crear como calculados, digo, muchas cosas, pero hay otras cosas que no se pueden precalcular como una columna, no se puede tener como una calculada, sino yo tengo que crearlo como un measure o function, porque se debe ejecutar según lo que tengan los datos. Si yo en este pivot table lo tengo a nivel de año, el primero lo que hizo es sumar las ventas del 2007, la restó de los costos del 2007 y luego los dividió. No fue row by row. ¿Okay? ¿Eso se puede guardarle vuelta en el modelo? Sí, está guardado en el modelo. A pesar que yo lo hice aquí, esto de aquí aparece como un campo del modelo. O sea, lo único que tengo dos opciones de crearlo. Lo puedo hacer en la parte del Power Pivot Window, aquí. ¿Cómo se ve, exacto, cómo se ve esa fórmula en la otra ventana? Aquí mismo está. No, en la otra, en la de definición del modelo. Ah, ok, igual va a aparecer en la parte inferior, en algún lado. Debería estar. Ahí está, mira. O sea, tiene la misma fórmula que yo puse en la función. O sea, está aquí abajo, debajo de la barra horizontal. Y entonces tiene ahí la misma fórmula que yo puse allá. Lo que pasa es que, o sea, tiene dos opciones donde crearla. Esa es la parte un poco confusa, pero ustedes cuando vean en columnas ya saben que es una columna calculada. Cuando lo estén abajo, eso es un measure o function ahora. Y entonces el comportamiento es distinto. El otro es row by row, el otro primero hace la operación y luego, o sea, primero analiza los datos y luego ejecuta. Ok, entonces básicamente ese es un primer concepto. Lo otro que les quiero demostrar, y ya son 10 para las 9 y siempre el tiempo se pasa rápido. Ok, hay otras cosas, por ejemplo, yo puedo crear otras columnas calculadas. Si ustedes se acuerdan, en nuestro modelo tenemos 3 tablas con respecto a producto. En el mundo de Business Intelligence, Data Warehouse, esto le llamamos Snowflake, ¿no? Tengo producto se amarra con subcategoría y subcategoría con categoría. Son 3 niveles. ¿Sí? Si yo quiero eso de normalizarlo, ponerlo en un solo lado para hacerlo más flexible, claro, tengo varias opciones. Uno a nivel del view, que yo creé, les dije al inicio, que el view ya lo hubiese resuelto. Es una. La otra es que yo lo resuelva aquí en mi modelo. ¿Cómo yo podría simplificarle la vida del usuario para que no tenga 3 tablas, sino una sola? Puedo crear una columna calculada. ¿Okay? Lo que podemos hacer aquí, en nuestro modelo otra vez, me voy a la parte aquí tabular. Esto es producto, ¿sí? La tabla de producto. Hay unas funciones que me pueden servir navegar la relación. Si producto se relaciona con subcategoría, yo puedo usar una función que se llama igual related. Related usa la relación, el cablecito que tiene de aquí hasta allá, y me puede traer un dato de la otra tabla. Este es como sería el lookup de lo de SSIS, ¿no? Related, y aquí le puedo decir product subcategory. Y me traigo el nombre, que es lo que me interesa. Cierro paréntesis. O sea, en ese momento va para allá y me lo trae mi tabla de producto, ¿correcto? Lo mismo entonces podría ser para la categoría, a pesar que ya tengo 2 saltos, pero él navega subcategoría, categoría. Lo mismo en related, sería product category, creo. Category, y era category name. Product category name. Ya tengo entonces mis 3 columnas aquí. Lo puedo renombrar porque ya saben que esto de aquí es subcategory. Tengo category. Ok. Entonces ya en mi modelo también podría yo entonces ocultar las otras tablas, porque estas ya no quiero que las vea el usuario. Voy right click simplemente a la tabla, lo puedo hacer en la vista de diagrama o la vista tabular y le doy hide from client tools. Simplifico el modelo, eso es lo que quiero. Al final, mientras menos tablas, mejor, el usuario más contento va a estar. Ok,
Ya está denormalizado. Y entonces usé, creé una columna calculada, recuerden. Y si yo voy aquí otra vez, yo podría hacer entonces ya esto de aquí. Vamos a quitar esto. Total sales. Y entonces ya en product, fíjense que ya entonces mi arbolito de tabla sale más simple. Ya no está categoría y subcategoría. Y entonces traigo producto. Y puedo traer entonces, ¿qué era? Categoría. ¿Dónde está categoría? ¿Lo puse? Sí, producción categoría. Ah. Déjame quitar esto por un momento. ¿Dónde está la categoría que no la veo? Ah, está en orden alfabético. Ok, pues claro. Ok. Entonces ya tengo una navegación, ¿no? Entonces, naturalmente, también lo que yo digo es que si yo sé que estos tres campos, categoría, subcategoría y producto, se analizan siempre juntos, yo podría crear una jerarquía. Jerarquía es simplemente que el usuario no tenga que estar poniendo los tres campos por separado, sino que él tome Product Hierarchy y se cree el arbolito de los tres niveles. No, esa funcionalidad de Power Pivot, eso no es DAX. Entonces simplemente tú puedes tomar aquí, déjenme mover esto por aquí. Este es bastante, a diferencia del modelo tradicional, tengo categoría, subcategoría y product name. Selecciono los tres columnas, le doy right click y le doy create hierarchy. Y él me crea una jerarquía. Simplemente es un elemento de navegación. ¿Sí? Para que él no tenga que agregar las tres cosas, yo puedo poner el nombre product hierarchy. Okay. Otra vez en mi modelo, yo hace un ratito hice drag and drop de cada uno, los quito. Y yo en product ahora debería ver, fíjense ahí, está product hierarchy. Y entonces lo puedo tirar drag and drop y él ya me crea todo el arbolito, ¿no? Y puedo hacer collapse span. ¿Y el orden lo hace automático en base a la granularidad? El orden lo hace por default alfabéticamente, pero tú lo puedes cambiar por las columnas, correcto. No, pero el orden de la jerarquía, ¿cuál va arriba, cuál es padre, cuál es hijo? Ah, sí, en este caso lo hace por el orden que yo le seleccioné los campos. Yo primero tomé categoría, subcategoría y product name y lo hice en orden, pero tú luego lo puedes mover y subir o bajar. ¿Ok? Entonces, ya estamos con eso. Déjame ver un momentito aquí para ubicarme. Hemos hecho varias cosas, hicimos columnas y medidas. Pues esta gráfica sale de una presentación de Ashwini Sharma, que es uno de los papás de eso de Analysis Services y DAX. Entonces decía que de lo que hemos visto estamos en este nivel, si este es el nivel de madurez de DAX, estamos empezando, ¿no? Porque esto se puede poner mucho más complicado. Beyond Excel. ¿Okay? Entonces hemos visto campos calculados, hemos visto related. Esta es la parte del demo. Me olvidé de hacerle porque así como yo usé related, recuerdan, para traerme categoría y subcategoría, también puedo usar una función que se llama related table. Related y related table son dos funciones. El related me sirve para ir de varios a uno y el related table de uno a varios. ¿Okay? O sea, depende de dónde a dónde quiero crear la relación, uso related o related table. Ok, entonces solamente para darles el flavor de related table, imagínense aquí, ok, yo tengo una tabla de canal o channel, aquí, y yo le puedo crear una columna calculada también, calculated column, pero ya no puedo usar related, decíamos, si quiero traer datos de las ventas, ¿sí? Porque la relación entre ventas y categoría es distinta. Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí, y no me pregunten por qué, tendría que hacer related table de sales. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Sales, total sales. A ver si eso está bien. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una columna calculada que la puse dentro de la tabla channel para yo tener aquí la venta agregada ya por channel. O sea que esto de aquí le podríamos llamar sales by channel si quieren. ¿Sí? Entonces ya la tengo ahí. ¿Por qué yo haría esto? Porque yo ya tenía sales, tengo el sales en el otro lado y lo puedo tirar en un pivot table y puedo poner channel y puedo poner sales. Pero puede ser válido esto si por ejemplo yo quiero, ok, déjenme antes de hacer esto, puedo copiar esta misma función que ahora la tengo en channel
y la puedo poner en store, por ejemplo, otra tabla. La misma función yo la puedo copiar aquí, en algún lado. Le hago paste ahí. Si hace paste ahí. Ok. La misma función en diferente contexto. Estaba en Channel, ahora está en Store. Puede estar en cualquier tabla. Mientras haya una relación similar, él hace el mismo trabajo, pero en este caso a nivel de Store. O sea, me va a traer las ventas por tienda, por tienda, por tienda, por tienda. Ok. Les decía, ¿por qué yo quiero hacer esto? Probablemente es... Normalmente, si ya tengo las ventas en Sales, yo no quisiera hacer esto, a menos que tenga un segundo propósito, que sea usar este dato como un paso intermedio para yo crear, por ejemplo, yo les decía, si yo creo columnas calculadas, yo puedo crear, por ejemplo, un ranking o una clasificación que yo le llamé, sí, tier, ¿ok? Por ejemplo, esto diría, simplemente yo puedo hacer una función que diga if store sales menor, no sé, por poner un número, a 20 millones. ¿Eso está bien? Sí, if yo diría que esto está en un tier 3. Si no, yo no sé si sí, ahí está bien. If lo mismo, digo, para hacerlo sencillo, store sales menor a 50 millones, esto sería un tier 2 y si no sería tier 1. ¿Puede ser así? Sí, creo que sí. Ok, puedo crear una función de DAX más complicada para crear una categorización de mis tiendas en este caso, y esto yo la llamé Store Tier. Ok, ¿por qué haría eso? Probablemente Store Sale yo lo quiera ocultar. Es un paso intermedio. Lo que yo quería realmente es crear una clasificación, un tier, porque si yo lo creo como columna calculada, yo entonces voy a poder en mi modelo, si voy a Store, aquí ya aparece Store Tier. ¿Dónde está? Aquí. Y lo puedo dar, por ejemplo, Add as a Slicer, ¿no? A partir de ahí yo puedo, por ejemplo, dime cuáles son las tiendas. ¿Dónde está Store Name? ¿Alguien lo ve por ahí? Name. Correcto. ¿Cuáles son las tiendas de Tier 1? Sí, las ventas mayores a 50,000. Y Tier 2 y Tier 3. O sea que si yo lo creé como columna calculada, lo puedo usar luego para incluso hacer filtros o slicer y eso. Okay. Y entonces hasta ahí estamos. Yo creo que vamos a tener que hacer la parte 2, porque ya son las 9 y algo. Y faltan los sorteos. O ustedes me dicen. Sí, ¿no? Seguimos, paramos. ¿Quieren hacer una votación rápido? Si levanten la mano que quieran seguir. Parte 2. Ok. Ok, parte 2. Perfecto. Ok. Vamos a hacerla. Entonces, no sé. Si quieren, yo hago la parte 2 el otro mes. ¿Okay? Pero entonces, para hacer un recap de lo que hemos visto. Déjeme irme aquí. Ok. Yo no sé si este slide lo mostré hace un ratito, pero recuerden esto que es bien importante y sienta todas las bases de todo lo demás. Columnas calculadas, processing time. Consumen mucho RAM porque están almacenadas. Mientras más dado, obviamente si hay una columna calculada sobre sales, va a ser mucho más grande que si lo haga sobre una dimensión como stores, porque no ocupa tanto los measures. Cuando puedan, aquí lo ponen como una sugerencia, prefieran measures cuando puedan. Obviamente, ya saben que el impacto al CPU versus la memoria. Entonces, este es un buen resumen. DAX es súper rápido. Ya saben por qué, porque trabaja en memoria todo. Es 1000 veces más rápido que un modelo tradicional que es basado en disco como Analysis Services. Y entonces, también se pueden resolver muchas cosas con DAX que antes yo tenía que hacer tablas, como por ejemplo snapshots. Que eso es siempre un dolor de cabeza, de que si yo quiero hacer inventario, quiero sacar el inventario diario, tengo que guardar el inventario día por día. Pues con DAX es bastante simple, a partir de las transacciones de ventas que yo saque un inventario, por ejemplo, no tener que crear un snapshot. Entonces por eso sugiere que Tabula requiere un pensamiento distinto, que es lo que habíamos dicho.
Y lo otro es que Power Pivot, le decía que es una buena herramienta para prototipos. Déjenme solamente 2 minutos. Si yo tengo mi análisis services aquí, ese es mi servidor de análisis services, yo puedo, de varias formas yo puedo, pero le puedo dar right click y darle Restore from Power Pivot. ¿Okay? Si esta es una instancia de análisis services en Tabular Mode, Restore from Power Pivot, seleccionan el archivo y él importa todo el modelo aquí. ¿Sí? Importa todo el modelo tal como lo creamos, toda la estructura. Lo puedo hacer directamente en Visual Studio también. Importar todo el Visual Studio y luego le hago deploy al servidor. ¿Okay? En este caso lo puse directo al servidor, luego puedo abrir el Visual Studio, me conecto a esto y tengo lo mismo. O sea que lo bueno es que en este caso ya tenemos el esquema, se puede reusar todo lo que se hizo anterior y a partir de ahí sigo. Entonces los créditos de esto, mucho de este contenido, si quieren explorar mucho más, hay varias secciones del TechEd de 2010 para adelante de Microsoft.